Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento San Juan 23. Bueno, la noche de hoy les tengo algo especial, algo que les había prometido desde ayer, pero ayer no se había podido. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy importante, que ustedes ya saben cuál es, la sucesión apostólica y los eruditos protestantes. Vamos a tener esta noche de invitado al doctor Guido Rojas, un teólogo del Valle del Cauca, Colombia, teólogo de la Universidad Javeriana de Colombia. Bueno, tenemos a Germán Posadas, Dios te bendiga, Mauricio Reyes, a Juan López, a Germán Posadas, a Santiago Aldana en el canal de Rodrigo Calvo Apologética. Bueno, ese es en realidad el canal de Mesa Redonda. Todavía no tenemos a nadie en el canal de Rodrigo Calvo. Vamos a ver si es que hay que corregir la transmisión, pero por ahora estamos transmitiendo en este momento en vivo a través de los canales de Facebook, de Mesa Redonda, de Rodrigo Calvo, perdón, de Católico Defiende tu Fe, de Rodrigo Calvo en YouTube, de Apologética Primera de Pedro 3:15 en Facebook, de Rodrigo Calvo también en Facebook y del movimiento Juan 23 Cali. Ah, sí, sí, está funcionando en este momento la transmisión a través del canal de YouTube de Rodrigo Calvo. Saludos a Walter Bustamante, a Rosa Araujo, que Dios le bendiga, a Santiago Aldana, a todos aquellos que nos están siguiendo a través de YouTube y a través de Facebook. Les había prometido este programa desde ayer, pero no se había podido debido a cuestiones técnicas y a cuestiones de la agenda del doctor Guido Rojas. Hoy vamos a tratar este tema tan interesante. Germán Posadas dice, a mí me llega la notificación en ambos canales de Mesa Redonda y el de Canal Rodrigo Calvo. Bueno, vale. Bendiciones. Bueno, y sin más largas, vamos a darle la bienvenida al doctor Guido Rojas para que se presente. Adelante, Guido. Gracias, Rodrigo. Bendiciones para ti, bendiciones para toda tu audiencia. Para mí, como siempre, es un placer. Gracias, te agradezco por la invitación. Amigos, hermanos, ya hemos transmitido en tiempo pasado. Bueno, quiero corregirte una cosa. Soy doctor, yo soy licenciado en ciencias religiosas, ese es mi título, para que después no vayan a salir con estas especulaciones, pero gracias de todas maneras. Un tema importante, interesante, un tema muy de la par para la audiencia católica y la audiencia evangélica, que es el tema de la sucesión apostólica. Lo vamos a ir desglosando, y como dice mi amigo Rodrigo Andrés Calvo, lo importante y lo interesante que vamos a hacer en esta noche, en honor a la verdad, como decía Santa Edith Stein, una santa católica judía que se convirtió al catolicismo, se hizo una religiosa carmelita y murió mártir en el campo de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial del nazismo. Ella decía que la sé por la verdad es mi única oración. Y con base a esa oración tan hermosa, esa plegaria, vamos a hacer este análisis objetivo, claro, de una manera sistemática sobre el tema de la sucesión apostólica. Bueno, no, pues recuerden que el tema de hoy es la sucesión apostólica y los eruditos protestantes. O sea, este no es un programa común y corriente visto desde las Biblias católicas, no, lo vamos a ver desde los autores protestantes, porque ya que Guido Rojas es un teólogo, digamos que enamorado de coleccionar Biblias protestantes de estudio, ¿ya? Y entonces desde este punto de vista, él nos puede dar varias luces y desde autores protestantes, que dicen los mismos protestantes eruditos, no cualquier protestante, gente que ha estudiado, que tiene conocimiento sobre la historia, que dicen cómo los protestantes reconocen la veracidad de la Iglesia Católica y en este caso sobre un tema tan importante y tan específico como la sucesión apostólica. La sucesión apostólica en la Iglesia Católica. Yo quiero como recordar que nosotros tenemos los sucesores apostólicos, pero no solo a nivel del Papa Francisco, que es el primero de los apóstoles, es el sucesor de Pedro, sino que también tenemos la sucesión de los otros 11 apóstoles, ¿no?
que se llaman ahorita los patriarcas y son patriarcas de Oriente, de las distintas iglesias. Recordemos que nuestra iglesia está dividida en 24 regiones principales, en 24 cultos, ¿sí? 23 son orientales, uno es occidental, al cual pertenecemos, que es el culto de Occidente. Y bueno, pues hoy vamos a compartir, vamos a mirar lo que el doctor Guido Rojas nos tiene o sea, viene a compartir al respecto. Quiero saludar en este momento a Chinofer Caal, a Santiago Dolores, a Carlos Pereira, a Rosa Araujo, perdón, a Walter Bustamante, a Germán Posadas, a Santiago Aldana, a Germán Posadas, a Juan López, a Mauro Reyes, a Germán Posadas, que nos están acompañando en este momento en los dos canales de YouTube, y pues a todos los amigos, compañeros, hermanos que nos están acompañando a través de los distintos canales de Facebook, ¿sí? Y repito, estamos transmitiendo en este momento a través de Mesa Redonda en Facebook, a través de Católico Defiende tu Fe, a través de Rodrigo Calvo, a través de Apologética Primera de Pedro 3:15, a través del Movimiento San Juan 23 Cali y a través de Católico Defiende tu Fe en Facebook. Y en YouTube estamos transmitiendo en este momento a través de Rodrigo Calvo y a través de Mesa Redonda. A través de estos dos canales tenemos los dos canales de YouTube habilitados para que hagan sus preguntas. Yo les voy a tomar anotación, voy a compartir con ustedes, voy a interactuar en medio de la participación de nuestro amado hermano Guido Rojas y voy a tomar los apuntes que ustedes, bueno, de las preguntas que ustedes tengan bien a hacer para después poderlas hacérselas a nuestro hermano y que las pueda responder. Saludos a John Albeiro Chávez, que también está conectado en este momento. Ok, está conectado en los dos canales. Que el Señor les bendiga y bueno, como les digo, a pesar de que estamos transmitiendo en varios canales de Facebook, estamos utilizando los canales de YouTube, porque digamos que estamos transmitiendo a través de tantos canales de Facebook que la aplicación no nos permite agregar los chats de sus inquietudes en Facebook. Entonces, si quieren hacer sus preguntas, pueden conectarse a través de YouTube, buscan el canal Rodrigo Calvo o buscan el canal Mesa Redonda y ahí en la emisión en vivo pueden hacer sus preguntas para el doctor Guido Rojas. No siendo más, entonces vamos a darle paso al doctor para que él nos haga su exposición. Adelante, Guido, Dios te bendiga. Listo, gracias, Rodrigo, muy amable. Bien, ese tema es interesante. Yo creo que es un tema que hemos debatido algunos apologistas, amigos, hermanos, y mi persona también con de la rama evangélica. A mí lo que más me causa curiosidad cuando se habla del tema de la sucesión apostólica, de la gran disyuntiva que uno encuentra sobre los que son los, como decía nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo, los que son eruditos en la materia en el mundo protestante, o sea, personas que son pastores, son teólogos, son biblistas, que tienen sus maestrías, sus doctorados, especializaciones de diferentes seminarios, de diferentes institutos teológicos, de diferentes universidades evangélicas, en relación con la mayoría de los apologistas laicos evangélicos de las redes sociales, que a veces niegan estas verdades de fe. Cuando yo empiezo, por ejemplo, de tiempo atrás, como decía Rodrigo, a coleccionar esta serie de Biblias, de diccionarios, que los voy a mostrar, yo los tengo en físico, no tengo nada en contra de las personas que tengan sus bibliotecas virtuales, a mí me gusta tenerla en físico porque me gusta mostrarlas, me gusta tenerlas a la mano para poderlas estudiar más fácilmente. Cuando yo empecé a coleccionar esta serie de obras y sobre todo con algunos debates que he tenido con amigos evangélicos, sobre todo uno muy especial, que le mando un saludo desde acá, el señor Salvador Barragán, un apologista evangélico, que es muy estudioso de lo que es la historia del cristianismo. Él algunos escritos, conocí muchos de ellos, otros los investigué en las redes sociales. Citaba uno, creo que es su historiador de cabecera, que es el doctor Justo L. González. Entonces, cuando yo empiezo a hacer, pues,
coleccionar estas Biblias, estos diccionarios, estos libros de historia, para mí fue una sorpresa enorme ver cómo ellos, en honor a la verdad, en honor a la ética cristiana, en honor a lo que es su erudición, como hemos hablado ya de ser personas profesionales en la materia, no tienen ningún reparo en conocer y en dar a conocer también, porque lo interesante de esto también es que estas Biblias, estos diccionarios, esos libros, son de editoriales evangélicas, editoriales, por ejemplo, editorial CLIE, editorial Vida, grupo de estudio, grupo Nelson, son editoriales evangélicas que se especializan en literatura, pues, para el mundo cristiano. Son literatura que a veces se consigue solamente en librerías especializadas o por Amazon o por Mercado Libre. Entonces, yo a veces les decía a los amigos apologistas evangélicos que sean ellos, en honor a lo que es la historicidad de la iglesia, sean, por así decirlo, sientan orgullosos de que hacen parte de lo que son las iglesias de la Reforma Protestante, si vienen muchos de ellos de lo que es el movimiento protestantismo. Pero eso no quita, porque estos mismos eruditos, cuando hablamos de los inicios del cristianismo, evidentemente tenemos que hablar de lo que es la Iglesia Católica. Por eso es que una frase muy conocida, una frase también decía el Papa León XIII, un papa del siglo XIX, decía: son tan sólidos los argumentos en favor de la Iglesia Católica y tienen tanta armonía con la lógica cristiana que sirven para convencer a la mente más incrédula y obstinada. Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar a hacer esta disertación y vamos a mostrar pues el material que tengo para esta noche. Este primer libro, como ustedes ven acá, es de este autor, se llama Justo L. González, lleva por título Historia abreviada del pensamiento cristiano. Como les decía, es de una editorial evangélica que es la editorial CLIE. En la contraportada nos da una breve reseña, pues, a manera de introducción de lo que va a ser esta obra, y dice sobre su autor: Justo estudió en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, Cuba, de donde es originario, y se doctoró en teología en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Fue profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico y su confesión es metodista. Cuando yo compré este libro, entonces tiene como estructura 3 partes. La primera parte, como dice acá, lo que está en rojo, en negrilla, perdón, dice: desde los inicios del cristianismo hasta el siglo de Calcedonia, o sea, en el siglo V, en el 431. Segunda parte, la teología medieval. Y la tercera parte, desde la Reforma, en el siglo XVI, con Martín Lutero, 1521, hasta nuestros días. Esa es la forma como este doctor en teología, historiador, erudito, pastor también metodista de fama internacional, un conferencista, tiene muchas obras, como les digo, aparecen en estos buscadores en internet. Cuando nosotros vamos a ver como decía, en su primera parte, donde dice los padres apostólicos, ustedes pueden mirar a ver aquí, los padres apostólicos, que fueron los discípulos inmediatos de los apóstoles. Interesante. Los apóstoles, dice, los padres apóstoles, ellos tuvieron discípulos, algunos no lo menciona la Biblia, pero sabemos por medio de la historia, sobre todo la historia de lo que es la iglesia primitiva, el nombre de muchos de ellos, las dignidades, los cargos, dónde están localizados y también qué pasó con muchos de ellos que fueron martirizados. Uno de ellos que es muy importante, es muy interesante y que tiene una relación directa con el tema de lo que es la sucesión apostólica, o sea, la forma como la misma iglesia que tiene a Jesucristo como la cabeza. Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es la piedra del ángulo, Jesucristo es el pastor, Jesucristo es el guardián, el esposo de la iglesia, pero también vemos por designio propio como él mismo nombra a unos personajes, unos hombres, que se les da el título de apóstoles, en griego apostolo, que quiere decir enviados. Ellos son los que ya conforman la iglesia después de que Jesucristo y que aparece en un libro que es conocido como Hechos de los Apóstoles, que también se le conoce como las Actas de los Apóstoles, escrito por el discípulo griego Lucas hacia el año 80, que es importantísimo, interesante. Cualquier cristiano, sea su confesión católica, evangélica o cualquier otra denominación, tiene que obligatoriamente estudiar ese libro. Cualquier cristiano inspirado por el Espíritu Santo hace parte de los libros canónicos del Nuevo Testamento, que es libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es el inicio de la forma, como la iglesia va teniendo forma y cómo se va extendiendo y cómo va propagándose la catolicidad. O sea, el término católica en griego es la universalidad que Jesucristo da a estos apóstoles en Hechos 1:8.
ser testigos míos, anuncien la buena nueva con iluminación del Espíritu Santo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del universo. Cuando los apóstoles mueren, evidentemente aquí lo dice en la obra, ellos nombraron algunos sucesores, algunos aparecen en la Biblia, como decir, por ejemplo, con nombres propios. Sabemos, por ejemplo, que viene después Bernabé, al cual también se le da el título de apóstol, el mismo Saulo de Tarso, fariseo de condición, estudió a los pies de Gamaliel, un gran perseguidor de la iglesia que después pasó a ser perseguido, el que da, por así decirlo, la forma teológica del cristianismo primitivo en sus epístolas, lo que se llama el corpus paulino, y también, por ejemplo, aparecen, él a su vez ya nombra a unos obispos, que son, por ejemplo, usted los puede mirar a ver, son cartas de Tito y Timoteo que aparecen con nombres propios. Otros no aparecen, pero hacen parte, como les digo yo, de esa misma tradición, de esa misma, de los inicios del cristianismo. Uno muy importante y que es anterior al siglo I, o sea, en la época de los apóstoles, sobre todo cuando aún vivía el apóstol Juan, el discípulo amado, hacia allá a mediados del siglo I, es uno que lleva por nombre Clemente, obispo de Roma. Veamos a ver sobre este, primero una breve biografía sobre Clemente. Lo vamos a hacer de este diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, como les decía. Este diccionario es un diccionario evangélico, también es de la editorial CLIE, por autores a 3 personajes. El más importante de ellos es Alfonso Ropero, Alfonso Triviño y Silvia Martínez. Alfonso Ropero es un erudito protestante español, pastor también evangélico por 20 años, conferencista, catedrático, casi de la misma talla, diría yo, de Justo L. González, tal vez Justo L. González más en el lado de lo que es la historia del cristianismo, y Enrique Alfonso Ropero en lo que es, pues, las Sagradas Escrituras. Él da este diccionario que es muy completo, se lo recomiendo, ilustrado, y cuando nosotros vamos al término Clemente, nótese bien que aunque es un diccionario bíblico, hace referencia a este personaje que vamos a hablar y vamos a hacer la acotación. Tanto lo que aparece en el libro Historia Abreviada del Pensamiento Cristiano de Justo L. González como en esta enciclopédica bíblica ilustrada. Y dice este erudito español, yo siempre muestro de dónde saco mis fuentes. Esto está en la página 323, dice Clemente, dice en griego Clemes, colaborador de Pablo en Filipo, en Asia Menor, al que el apóstol elogia declarando que su nombre está registrado en el libro de la vida, como usted lo puede constatar en Filipenses capítulo 4, verso 3. Una antigua tradición, y aquí es muy interesante, porque mire cómo hasta los propios eruditos bíblicos hablan de evangélicos, hablan de lo que es la tradición. Para la Iglesia Católica nosotros pensamos que nuestro magisterio eclesiástico, o sea, el magisterio también pontificio, lo que nosotros creemos, profesamos y evidentemente también tenemos que dar a conocer a los demás, porque por eso somos también bautizados. Con el bautismo somos reyes, sacerdotes y profetas, y por la medio de la confirmación también somos milicis Christi, o sea, militantes de Cristo. Entonces, lo mismo que hacían los apóstoles tenemos que hacerlo hoy en día, que es propagar la buena nueva. Y este personaje, Clemente Romano, según este erudito que aparece en la epístola Paulina, fue un colaborador muy estrecho de Pablo, que dice que su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ese testimonio de Clemente Romano, sabemos que fue martirizado, así lo nombra la tradición, al martirizado el mismo apóstol Pablo, decapitado en la ciudad de Roma hacia el año 67, en Timerón, a las afueras de la ciudad amurallada de Roma, en la vía Ostiense, lo que hoy se conoce como San Pablo de Extramuros, y que actualmente hay una basílica católica, que es la basílica que lleva su nombre. Al igual que también la misma tradición, y también eruditos y pastores protestantes reconocen, unos años antes, en el año 64, también durante la persecución del emperador Nerón, fue martirizado ese otro gran apóstol, Pedro, el apóstol a los judíos, Pablo, el apóstol a los gentiles, que se le da el nombre de los príncipes de los apóstoles. Pedro fue crucificado boca abajo en la colina Vaticana, muy cerca del Coliseo Romano, donde actualmente se encuentra la Basílica de San Pedro. Pero este personaje, según lo que nos está diciendo este erudito, es un discípulo inmediato de Pablo, sigue diciendo una antigua edición, lo identifica como obispo, y después vamos a mirar qué significa el término obispo en Roma,
con ese mismo, y también lo hace Eusebio, un historiador eclesiástico del siglo IV, que es considerado pues también un obispo, Eusebio de Cesarea, y también un personaje que escribió pues una acotación, una obra sobre de la iglesia primitiva contemporáneo de lo que fue emperador Constantino el Grande. Ya mirando lo que es una breve referencia sobre Clemente Romano, de acuerdo a una obra evangélica, no es una obra católica, veamos a ver lo que nos dice Justo L. González también, al inicio, donde dice los padres apostólicos, ya lo había mostrado, ¿ve? Esto está en la página 25 sobre este personaje Clemente Romano. Dice así, la más antigua obra de este grupo de los padres apostólicos, podemos fecharla con cierto grado de exactitud en la primera epístola a los Corintios de Clemente de Roma. Interesante eso porque nos vamos a ir situando. Clemente de Roma está en Roma, evidentemente, valga la redundancia, en Italia, al norte, y va a mandar una carta, una epístola, atravesando el mar Mediterráneo, aquí mismo lo dice, a la ciudad de Corintio, muy cerca de Atenas, donde hoy en día es Grecia. Eso es interesante para que vamos situando ese mismo contexto geográfico en que se va a desarrollar este acontecimiento que tiene que ver con este obispo de Roma y con una carta que se le adjudica a su persona. Quien era obispo de Roma, vemos que es lo mismo que aparece en la enciclopedia bíblica, hacia finales del siglo I, más exactamente hacia el año 96 de la era cristiana. El motivo de esta carta se manifiesta desde las primeras líneas y nos recuerda, nótese bien, a la iglesia de Corintio, o sea, la iglesia, una iglesia en Roma, otra iglesia en Corintio, acuérdense que eran comunidades que hacen parte también de la iglesia primitiva. No es sino que usted también vea Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28, que termina con el arresto domiciliario de Pablo en esa misma ciudad de Roma. Sigue diciendo que ya conocemos por la epístola de Pablo, ahora vamos a hacer una concordancia con esa epístola de Pablo. De nuevo, las discordias entre estos primeros discípulos en esta comunidad en Corintio, en Asia Menor, surgieron entre los cristianos de aquella ciudad. De aquí que el interés de esta epístola sea sobre todo práctico y que al exponer su doctrina debemos comenzar por una enseñanza moral. Mire que esto es del erudito Justo L. González. Clemente parece derivar sus argumentos en dos fuentes en esa epístola. Una en el Antiguo Testamento, ser una persona que también por tener esa dignidad también episcopal, también conocía lo que es la Sagrada Escritura, o sea, los textos veterotestamentarios y la doctrina estoica de la armonía del universo. El modo en que emplea el Antiguo Testamento es bien sencillo. Va refiriéndose por orden a los principales personajes del Antiguo Testamento y mostrando que fueron obedientes, hospitalarios y humildes a manera de ejemplo para estos fieles de Corintio como base adicional de su enseñanza en el moral. Clemente toma el tema estoico de la armonía o la concordia. La consiguiente necesidad de la obediencia y los malos frutos de la envidia constituyen el centro de su epístola. La armonía se manifiesta en todo, en la creación y se deriva del carácter mismo de Dios que le ha establecido en todas las cosas. Entonces, esa es la breve reseña que da este historiador Justo L. González sobre esa carta. O sea, habían ciertas discordias, ciertas discrepancias, ciertas desviaciones sobre el tema de la unidad, y vemos bien que lo mismo que aparece en un escenario hacia el año 96-97, el mismo escenario que se vivió en la época en que Pablo escribe su epístola, la primera epístola a los Corintios, fechada más o menos hacia el año 55. Para mirar un poco más y conocer ese nuevo contexto histórico, cultural y religioso, que eso es muy importante, cuando usted va a estudiar Sagradas Escrituras, cuando usted va a estudiar historia del cristianismo, es importante que usted conozca estos elementos para situarse en ese mismo escenario en que se están narrando las cosas. Y sobre todo con algo muy importante, que sea un gran historiador colombiano, el maestro Germán Arciniegas, situarse en la mentalidad de las personas de esa época. De esta Biblia también es evangélica, se llama Tras las huellas del Mesías, es una Biblia especializada que habla mucho sobre la historia, sobre la arqueología. Esa también es una Biblia evangélica, ustedes pueden ver acá. Es de la Reina Valera del año 960, ¿ve? Es de, como decía, de la editorial Vida. Hay alguna referencia que quiero tener a colación cuando él habla de lo que es la iglesia en Corintio. Aquí aparece lo que habla sobre la iglesia en Corintio, y mire bien, porque quiero que pongamos mucho cuidado. Dice,
otro erudito, el autor de esta Biblia es Ken Dobson. Ken Dobson, como aquí mismo aparece en su contraportada, es un pastor evangélico de Estados Unidos y que también hizo unos estudios especializados en lo que es pues el Israel antiguo en propio Jerusalén. De hecho, se da la tarea de escribir esta importante Biblia de estudio. Nos dice 1 Corintios, una referencia muy importante, y vamos a mirar a ver la relación entre estos eruditos. Por eso el título ese de este video que el Rigo Calvo lo anunció, la sucesión apostólica y los eruditos evangélicos. Dice así, y aparece en la página 1471, siempre digo, por ética cristiana, por la seriedad del caso, de dónde saco las fuentes, y lo digo de una forma textual, sin tergiversar, sin adulterar, sin quitar o agregar nada, porque así debe ser. Dice, autor y fecha. Se reconoce la autoría a Pablo, tanto por las cartas mismas como por los padres de la iglesia primitiva. Y mire bien, qué curioso. Clemente de Roma, el mismo que estamos hablando, tanto en el diccionario bíblico ilustrado, tanto en el libro de Justo L. González y en esta Biblia evangélica, nos da a entender la importancia, el carácter de este personaje a finales del siglo I. Dice, Clemente de Roma dio fe de su autoría en el año 96 y en la actualidad prácticamente todos los intérpretes del Nuevo Testamento coinciden en ello. La carta se escribió en torno al año 55, bien, mientras que la de Clemente Romano está hacia el año 96, o sea, casi unos 30 años, hacia el final de los 3 años en que Pablo residía en Éfeso. Muy interesante esto, en Éfeso, Turquía, un país vecino de Grecia, por sus referencias de haber permanecido allí hasta el Pentecostés. Esto lo digo porque los apologistas evangélicos de las redes sociales, cuando quieren criticar el tema de la sucesión apostólica, cuando ellos quieren en todas estas cantidades de bases bíblicas que estamos viendo acá, que como siempre estos videos son públicos, yo sí los hago de manera pública, cualquier apologista evangélico, cualquier pastor que esté en contra mía, me puede refutar abiertamente y por favor, con las mismas pruebas que estoy mostrando, pues me va a decir que lo que estoy diciendo no es verdad. Importante esto porque ellos mismos dicen que cómo puede haber sucesión apostólica, cómo nosotros los católicos creemos que hoy en día el Papa Francisco, 267 legítimo sucesor desde la época en que Pedro, su primer sucesor es Lino, después Cleto y después Clemente Romano, ¿cómo es que nosotros los católicos le demos más autoridad o pensemos que, por ejemplo, un obispo tenía un puesto más relevante que en esa época en que está fechada la epístola de Clemente hacia el año 96, cuando aún vivía un apóstol, un discípulo inmediato de Jesucristo, que es el apóstol Juan, y que curiosamente vivía en esta misma ciudad que está haciendo referencia en Éfeso. Para esa misma época, entre los años 90 hacia finales del siglo I, es que los mismos eruditos, tanto católicos como evangélicos, sitúan lo que llama el corpus joánico, entiéndase por corpus joánico, Evangelio de Juan, sus 3 epístolas y el libro del Apocalipsis o Revelación. Lo cierto del caso es que cuando ocurre esta anomalía en esta comunidad de Corintio, con las mismas características, como lo vamos a ver, con el mismo escenario casi en la época de que Pablo lo escribe, o sea, casi unos 30 años antes, los primeros cristianos acuden a Clemente de Roma para que resuelva esa situación por medio de una epístola, y no, curiosamente, eso sí no lo puedo decir porque simplemente nos basamos en las pruebas, y no a Juan, cuando aún vivía en la ciudad de Éfeso. Y esta pregunta la he hecho yo y hasta el momento ningún erudito, ningún apologista de las redes sociales de la rama evangélica me ha podido responder esto. Cuando vemos también en esta misma Biblia sobre el escenario, sobre el tema de la primera carta de los Corintios, mire bien que es casi lo mismo lo que el historiador Justo L. González dice en su libro, en la carta de Clemente Romanos del año 96, que la misma situación del apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, apóstol a las naciones, hacia el año 5, como habíamos acá, hacia el año 55. Dice, tema,
La carta gira en torno a la temática de los problemas en la iglesia con respecto a la conducta cristiana. Por tanto, tiene que ver con la santificación progresiva, con el desarrollo continuo de un carácter santo. Parece que Pablo se ve obligado a instar a la unidad, lo mismo que aparecía en la obra de Justo L. González, y al amor cristiano, sobre todo a los demás. Obviamente el apóstol estaba personalmente preocupado por los problemas de Corintio, relevados así a un verdadero corazón de pastor, como un pastor quiere que el testimonio de Cristo sea manifestado en la Corintios. Y una de las cosas que aparecen, de las referencias que aparecen en la epístola a los Corintios, es las divisiones que habían entre los cristianos en esa época, iglesia primitiva, en tiempos del apóstol Pablo, cuando nosotros vemos en la introducción, en la epístola de Pablo, capítulo primero, verso 10 y en adelante, y en el capítulo 4, verso 21, donde dice que habían divisiones, porque unos pensaban que eran seguidores de Pablo, otros que eran seguidores de Cefas, otros que eran seguidores de Apolo y otros que eran seguidores de Cristo. Entonces Pablo dice, ¿por qué están divididos? Si es Cristo el que debe darnos a esa unidad. Entonces, vemos bien el mismo criterio, los mismos problemas, las mismas divisiones y también de orden moral, de envidias, de impureza, porque a veces se critica a la Iglesia Católica por los escándalos sexuales, por las desviaciones de algunos pastores, y es la misma situación que usted encuentra tanto en la primera carta a los Corintios como lo que estamos hablando de la epístola de Clemente de Roma a los Corintios. Entonces, quería también hacer primero esa introducción a manera pues de un bosquejo general, histórico, y seguimos entonces ya mirando a ver que el autor es Clemente, que es un obispo de Roma. Su carta histórica está fechada hacia el año 96, desde Roma, atravesando el Mediterráneo a otra región que no era de su jurisdicción, o sea, no eran sus ovejas, pero vemos también el mismo carácter universal que también hace Pablo como apóstol a los gentiles cuando escribió su carta desde Éfeso, Turquía, a Corintio, y eso también es importante para mirar ese mismo escenario. Aparte de eso, sigue diciendo Justo L. González, que también hay una parte de cristología en esta epístola de Clemente, o sea, cristología es el estudio sobre Jesucristo. No cabe duda alguna acerca de la preexistencia del Salvador, o sea, Clemente sobre lo que es la preexistencia de Jesucristo, o sea, Jesucristo en su divinidad eternamente, como aparece en el prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí aparece una partícula en griego que es argese, que quiere decir desde siempre, sin tiempo, sin lugar, sin espacio, o sea, da a entender que Jesucristo está en la misma posición, igual al Padre, y es lo mismo que este mismo historiador y teólogo metodista, Justo L. González, habla también sobre la carta de Clemente Romano. Y eso nos da también a entender algo muy importante que algunos eruditos evangélicos niegan, que es la acción santificadora del Espíritu Santo. Una acción que promete Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, y que se hace de una manera presente y visible en la fiesta del Pentecostés. No es sino que usted vea Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y donde, como dice el mismo libro, es Pedro el que toma el liderazgo, es Pedro el que empieza a predicar, y gracias a la predicación de Pedro se bautizan 5,000 personas. En el lado de la cristología de Clemente Romano, habla sobre la preexistencia del Salvador. Jesús es descendiente también de Jacob, pero solo según la carne. Ahí está lo que la Iglesia Católica siempre ha profesado, lo que la Iglesia Católica después definió en lo que fue el Concilio de Nicea y después el Concilio de Constantinopla, hacia el año cuarto después de Constantino, que esa es otra de las grandes falacias, las grandes mentiras, la leyenda negra que la Iglesia Católica nace con Constantino. Aquí estamos probando y lo vamos a mirar a ver que la Iglesia Católica es anterior, tiene sus raíces históricas en el siglo I, como lo estamos hablando en este especial, y que Jesucristo, lo mismo que confesaban en aquel entonces Atanasio, el patriarca de Alejandría, Jesucristo es divinamente por su preexistencia por el Padre y humanamente en la carne por María. Refutando en ese entonces a los arrianos que venían de un presbítero de nombre Arrio en Alejandría, Egipto, que es la misma herejía o la misma desviación de orden de fe que creen hoy en día los testigos de Jehová. Sigue diciendo Justo L. González, dice, además es posible que ciertos pasajes cuyos textos no son de todo seguros se refieren a los padecimientos de Cristo como los sufrimientos de Dios. O sea, otra vez, haciendo alusión a la deidad o a la divinidad de Jesucristo que está
implícitamente, como decíamos, en el Evangelio de Juan, y también sobre todo en las epístolas paulinas, como la carta a los Efesios también, Efesios capítulo 2, verso del 6 en adelante, Colosenses capítulo 1, verso 15, carta a los Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3, y así sucesivamente. En la epístola de Clemente a los Corintios aparece, y eso es muy importante, porque esto quiero hacer alusión, porque mi amigo Salvador Barragán, como les decía, él negaba la asociación apostólica, él dice que eso es una tradición maleable, y él cita mucho a Justo L. González. Cuando yo tengo este libro en mis manos, y por eso la invitación que me quiso hacer nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo, porque yo comenté con él eso, entonces él no quería tener la primicia de esto que estamos hablando acá, y se lo agradezco. Gracias por prestarme su canal, por su gentileza, por su humildad, por su amistad. Y mire, la sorpresa, lo mismo, mire, cuando yo lo repito y quiero ser honesto, cuando yo empiezo con todas esas obras a estudiarlas, el primero sorprendido soy yo de ver cómo estos mismos eruditos no niegan lo que nosotros los católicos decimos. Y esto está en la página 26, quiero que lo muestre, aquí está en la página 26, donde Justo L. González va a hablar precisamente del tema en el día de hoy. Y lo dice de una forma textual, no voy a agregar ni quitar nada. Dice, en la epístola de Clemente a los Corintios aparece por primera vez, dice, la doctrina, y nótese bien como doctrina, una enseñanza que viene del siglo primero, una enseñanza con un obispo de Roma, sucesor inmediato del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, y dice, ¿cuál es esa doctrina? La doctrina de la sucesión apostólica, lo que muchos apologistas de las redes sociales niegan. Y esto no lo está diciendo el licenciado Guido Rojas, no lo está diciendo el apologista Rodrigo Calvo Bernal, no lo está diciendo el Papa Francisco, no lo está diciendo Agustín de Hipona, ni lo está diciendo cualquiera de los padres apostólicos, lo está diciendo este historiador de la Iglesia Metodista, Justo L. González. Y vamos a mirar la explicación que da. Por inspiración del Señor Jesucristo, no te sé, o sea, por la autoridad que viene de Jesucristo. Y acordemos que Jesucristo fundó una iglesia en Mateo 16, 18, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, roca, Cefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer. La misma promesa que hace Jesucristo en Mateo capítulo 28, verso 19 y 20, donde dice, yo estaré, promesa mesiánica de Jesucristo, que es el verbo de Dios hecho carne, o sea, el logos, la palabra hecha verdad, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice Justo L. González, por inspiración del Señor Jesucristo, los apóstoles sabían que llegaría el día cuando habría necesidad de la autoridad en la iglesia. Por ello nombraron a ciertos santos varones para que le sucedieran, como decíamos, de Clemente Romano, discípulo también inmediato del apóstol Pablo, según lo que dice el erudito Alfonso Ropero, como lo veíamos en la primera libro de consulta. Por ello nombraron ciertos santos varones que le sucedieran, y estos a su vez han ido nombrando a sus sucesores según ha sido necesario. Vuelvo a repetir eso porque es muy interesante. Vuelvo a repetir esa parte. Dice, en esta epístola de Clemente a los Corintios aparece por primera vez la doctrina de la sucesión apostólica. Por inspiración del Señor Jesucristo, ¿ve? Quien es el guardián de la Iglesia Católica, los apóstoles sabían que llegaría el día cuando habría necesidad de la autoridad en la Iglesia. Por ello nombraron a ciertos santos varones para que les sucedieran, y estos a su vez han ido nombrando a sus sucesores según ha sido necesario. Estas personas no reciben su autoridad de la congregación, o sea, no reciben la autoridad de los fieles, y por tanto no pueden y por lo tanto no pueden deponerlos de su cargo. En cuanto a los títulos que llevan, Clemente habla de obispos, ahorita vamos a explicar un poco el término, y de diáconos, aunque en otras ocasiones usa el término de presbítero para referirse a los obispos. Por esa época todavía no había quedado fijada la distinción entre obispos y presbíteros. O sea, esta parte es de acuerdo a lo que es la eclesiología, es de acuerdo a lo que es la jerarquía eclesiástica, la forma como la iglesia primitiva de finales del siglo I iba formando, se iba estableciendo, iba siendo dirigida, y lo que nos dice Justo L. González es muy interesante. Habla de los apóstoles, que ellos a su vez nombran otros sucesores, ya sabemos, por ejemplo, Clemente Romanos 1, Lino es otro, y otros que ahorita vamos a hablar también.
que aparecen también en otras de estas obras de consulta evangélicas. Y también habla inicialmente de episcopos y de... A ver, vamos a cotejar esa información con la palabra de Dios. O sea, para la Iglesia Católica hay dos fuentes de revelación divina. La primera y la más importante, por inspiración del Espíritu Santo, es la Biblia, la palabra de Dios revelada a los hombres, y lo otro que estamos hablando es la tradición. O sea, ambas son igualmente importantes, pero en primer lugar, esta otra Biblia de estudio, esta es la Biblia de las Américas, de la Nueva Versión Internacional. Esta Biblia es de la editorial Vida, hecha por eruditos, pastores y teólogos, no solamente del mundo latinoamericano, diferentes países, México, Colombia, Brasil, Argentina, sino también de eruditos, pastores, biblistas, protestantes de Iberoamérica, o sea, de España. Cuando nosotros vamos a hablar también, porque eso lo vamos a mirar, lo que dice el Justo L. González, vamos a nosotros a probarlo con la Biblia. Citas bíblicas con algunos comentarios que hace estos eruditos evangélicos. La primera cita bíblica, para que la tengan en cuenta, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a hablar de lo que son los versículos 28 y 30, que es la despedida que hace el apóstol Pablo en Mileto. Dice así la palabra de Dios en Biblia evangélica. Dice: tened cuidado de vosotros, ahí vamos a hablar a quién se está refiriendo, los episcopos y de toda la grey. Grey, entiéndase por grey, o sea, todo el rebaño, o sea, los laos, o sea, los laicos, los feligreses, que son parte, pues, de esa misma iglesia, en medio de la cual el Espíritu Santo, muy importante, y aquí viene la acción santificadora del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, os ha hecho, ¿qué? Obispos. Si hay una sucesión apostólica, no en tradición para que apologistas evangélicos lo nieguen, sino también fuente primaria, que es las Sagradas Escrituras. O sea, les van a dirigir la grey bajo la acción del Espíritu Santo. Dice aquí el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, son los obispos, para pastorear la misma misión a Pedro en Juan capítulo 21, verso del 15 al 17, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos por 3 veces. Eso lo va a hacer Pedro de una manera más amplia, pero también Pablo, también por esa misma autoridad que tiene que dar como apóstol, está hablando que van a ir episcopos, que también van a tener ese mismo encargo, también en sus diferentes regiones, en sus diferentes jurisdicciones. Dice también, el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y qué interesante esto, si usted hace un análisis exegético, o sea, una explicación de la Biblia de una manera sencilla. Yo siempre he dicho, mire, la Biblia se explica de una manera sencilla. La Biblia es simplemente de lógica. Es interesante. Pide usted en oración la iluminación del Espíritu Santo, se da cuenta las grandes verdades que encontramos aquí en la palabra de Dios. Mire bien que el apóstol Pablo está haciendo una despedida, va camino a su arresto en Roma, reúne una serie de episcopos, como aquí mismo lo dice en Mileto, les dice que tengan cuidado, que cuiden a la grey, al rebaño, o sea, a los fieles en general, que esa acción de cuidar como obispos va a ser basado en la que es la autoridad del Espíritu Santo, que se ha hecho presente en Pentecostés y que nunca ha dejado de actuar, y que también va a ser en la iglesia de Dios, o sea, esa iglesia que existía en el siglo I, la iglesia de Dios que trasciende el siglo II, la iglesia de Dios que pasa al siglo III, la iglesia de Dios en la época de las persecuciones, 10 grandes persecuciones anterior a Constantino, la iglesia de Dios después del edicto de Milán, la paz religiosa con Constantino en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VIII, la época de Carlomagno, la época de la conversión de los bárbaros, anterior a lo que fue la reforma protestante y posterior a la reforma protestante hasta nuestros días, porque la iglesia católica sigue firme, sigue actuando, sigue siendo de una manera visible, sin reconocer lo que somos, parte divina por Jesucristo, parte humana por nosotros, y teniendo en cuenta, como decía también el Papa Juan Pablo II en el jubileo del 2000, donde han habido luces y sombras. Y como decía más recientemente también el Papa Francisco, la Iglesia Católica no es un panteón de santos, sino un hospital de pecadores. Y esas mismas situaciones lo veíamos, de debilidades, de fallas, de divisiones, de rencillas, en la misma carta a los Corintios, por el apóstol Pablo, año 51, en la misma carta también de Clemente hacia el año 96, y veamos esta misma recomendación. Sigue diciendo, la cual, esa iglesia de Dios con asistencia del Espíritu Santo, la cual compró Jesucristo con su propia sangre. Aquí están intrínsecamente ligadas las tres personas de la Trinidad.
El Padre, porque es la iglesia de Dios. El Espíritu Santo, porque actúa santificando y dándole fortaleza y dándole la dirección que van a tener los episcopos. Y Jesucristo, que es el que derrama en la cruz, como el gran pastor, como el guardián de su iglesia, como la piedra angular, como el esposo de lo que es su única y verdadera iglesia. Nosotros no decimos que es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Jesucristo, que tiene fundamento también, o sea, que tiene inicio en Pedro y que ha venido continuando, como decíamos nosotros, hasta el Papa Francisco. Por eso decimos que el Papa es el vicario de Cristo, o sea, el representante de Cristo en la tierra. Tiene ese vicario en forma terrenal, en forma espiritual y en forma celestial y en forma divina, el Espíritu Santo, para también aclararle a los apologistas evangélicos. Sigue diciendo en el verso 29, dice, sé que después de mi partida, le está hablando Pablo a los episcopos, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. O sea, van a ver, así como van a haber pastores, así como hay ovejas, así también hay lobos rapaces que quieren acabar con la iglesia de Cristo. Los mismos lobos que nosotros vemos desde el siglo I con lo que eran las herejías de los gnósticos, en el siglo II con lo que eran la herejía de los docetistas, de los marcionistas, de los valentinianos, después de los eutiquianos, después de los modalistas que niegan la Trinidad, de los arrianos que dijimos de ellos, después de los nestorianos, de los maniqueos y así sucesivamente, toda esa cantidad de divisiones también. Como decía San Agustín, decía, la división de los cristianos es el triunfo de Satanás. Y como decía una máxima, divide y vencerás. Es lo que quiere Satanás. Satanás lo que quiere es dividir. Jesucristo es la unidad, Jesucristo es el amor, Jesucristo es la santidad, el Espíritu Santo actúa, pero también el demonio actúa de una manera también que se hace presente también en la parábola que dice Jesucristo, muy buena, se las dejo de estudio, la parábola del trigo y la cizaña. Y aquí el apóstol Pablo está profetizando lo que vendría después, desde el mismo siglo I hasta nuestros días, divisiones, herejías, cismas, apostasías, corrientes heréticas, como hoy en día tenemos la nueva era, y toda esa cantidad de cosas de mezcolancias de orden teológico. Aquí mismo lo dice, vendrán lobos feroces entre los cuales no perdonará el rebaño, y que entre vosotros mismos, o sea, entre la misma iglesia, de entre ellos mismos, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Cuando vamos a ver una explicación a pie de página sobre esta perícopa, dicen estos biblistas evangélicos, obispos, los ancianos deben supervisar la obra de la iglesia y proveer dirección espiritual que se necesita. Obispos y ancianos, en realidad es una persona, anciano, refiriéndose a la dignidad del oficio, y obispo enfatiza en su labor de responsabilidad. Si vamos un poco más en la carta de los Filipenses, también escrita por este mismo apóstol Pablo, también hacia el año 52, vemos bien que lo que nos decía Justo L. González, como ya desde la época de los años 50 más o menos, hasta los años 90, casi 40 años, un poco menos, la forma como era establecida la iglesia es la misma que aparece en la epístola de Paulina. Dice en su prólogo, Filipenses capítulo 1, verso 1 y siguiente, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, o sea, Pablo como un apóstol, Timoteo como un obispo nombrado directamente por este apóstol, a todos los santos, porque así se les conocía, a los primeros cristianos se les da el título de santos, en Cristo Jesús, porque él es la cabeza principal, que están en donde, en la región de Filipo, o sea, en Asia Menor, incluyendo, nótese bien, a quienes, obispos y diáconos. Gracia a vosotros, paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, aquí vemos bien que esta misma iglesia, también aparte de los episcopos, también tenía una labor especial, lo que son los diáconos, que en griego es el término servidor. También en la carta primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1, también encontramos otra referencia sobre lo que es eclesiología, sobre lo que es la forma de la organización de la iglesia. Dice, requerimiento para los obispos. Palabra fiel es esta, escribiéndole Pablo a Timoteo, si alguno aspira a un cargo de obispo, o sea, si alguno aspira a una dignidad de obispo, buena obra debe hacer, o sea, buena obra debe hacer porque es guiar a la iglesia, buena obra hacer porque tiene que dar ejemplo, tiene que ser un hombre recto,
tiene que ser un hombre justo, tiene que ser un hombre cabal, un hombre de hogar. En aquel entonces todavía no había lo del celibato, que es una cuestión de orden disciplinario, no es el tema, pero es importante para que después ningún apologista evangélico diga que por qué no se habla, porque evidentemente después se habla de lo que eran hombres casados, algunos eran célibes, acordemos que Juan el Bautista fue célibe, no hay constancia de que Juan Evangelista haya sido casado, también el mismo apóstol Pablo y el mismo Bernabé eran también célibes, o sea, eso también sería otro tema muy interesante. Pero también sobre el mismo tema que estamos hablando, sobre la jerarquía eclesiástica de la sucesión apostólica, que veamos ya que hay constancias en la epístola de el año 97 lo estamos cotejando con la Biblia para nuestros amigos evangélicos, porque como ellos no tienen en cuenta los padres de la iglesia, para ellos solamente es Biblia, la primera regla de fe de las iglesias cristianas, por eso estamos haciendo esta transversalidad con la palabra de Dios. Dice así otra vez los mismos eruditos evangélicos: cargo de obispo. El obispo tenía la responsabilidad de la supervisión, por eso episcopo quiere decir superintendente, dirigente, una supervisión espiritual y las instrucciones de dirección en la iglesia. El oficio de obispo en el Nuevo Testamento posiblemente se origina en el modelo de los judíos. Los términos anciano, que en griego son presbítero, y obispo, episcopo, parecen ser sinónimos en esta época, lo mismo que decía Justo L. González en la época en que Clemente Romano escribe su epístola. Algo que sí es interesante, porque ya estamos hablando de el apóstol Pablo, que nombra también episcopos, como es Tito y Timoteo, y también otros obispos, a los cuales él se despide en Mileto, es que en la carta de Tito también, una epístola pastoral, hay una referencia como los episcopos nombran presbíteros, aunque todavía no había esa misma extensión, pero estamos en alusión. Eso está en la epístola de Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa, le dice el apóstol Pablo a este otro superintendente Tito, dice: por esta causa te dejé en Creta, o sea, para que dirigiera la iglesia en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. O sea, de una manera más general están los apóstoles dirigiendo la iglesia, de una manera también en sucesión están los episcopos, y también estos episcopos también van ellos también a nombrar presbíteros ancianos para que sirvan en esa misma labor de ser ellos los que custodien a la grey y también la protejan de lo que son los lobos rapaces que quieren acabar con ella. Bien, entonces con estos 4 citas bíblicas, también es importante mencionar que ya un poco después, ya trascendiendo el siglo segundo, hay otro personaje también que es un padre apostólico, Ignacio, obispo de Antioquía, también sucesor de Pedro en Antioquía, en Siria. Él también tiene una carta, hizo 7 cartas camino al martirio, es un poco más, es unos pocos años, casi 10 años después de lo que estamos hablando de la carta de Clemente Romano, pero lo interesante de eso, y eso lo vamos a mirar también de esta otra Biblia de estudio evangélica, esta es la Biblia de estudio Rey, Biblia de estudio también de la Reina Valera del año de 1960. Quiero que ustedes miren y ver acá, aquí mismo lo dice, Biblia de estudio, versión Reina Valera 1960. Charles K. Rey es con maestría y doctorado en Sagradas Escrituras, es otra Biblia de estudio. También, cuando él habla sobre lo que es el panorama de la historia de la iglesia, ustedes pueden mirar a ver acá, panorama de la iglesia, por eso el título de este video. Cuando él habla historia de la iglesia primitiva, dice: los padres apostólicos, año 96 al 150, estaban vinculados con la tradición apostólica, amaban el Antiguo Testamento, como lo veíamos, de Justo L. González con Clemente Romano, y mediante el hincapié en la tipología y las profecías cumplidas en Cristo, procuraron la edificación de la iglesia. La epístola de Clemente de Roma, que estamos haciendo referencia, escribió a los corintios para fomentar la unidad contra las divisiones mediante la obediencia a los titulares de los cargos eclesiásticos. Menciona el viaje de Pablo a España. Ignacio escribió cartas a las iglesias de Asia, oponiéndose a los docetistas, otra herejía también de principios del siglo II, lo mismo que hacía referencia a Clemente Romano, que negaban la humanidad de Jesucristo, el cual negaba la verdad, la verdadera humanidad de Cristo, y apremiaba la obediencia. Nótese bien lo que dice este erudito sobre Ignacio de Antioquía, otro episcopo también del mismo rango y de la misma santidad, de la misma autoridad, de la misma sapiencia que Clemente Romano. Ambos conocieron en vida a los apóstoles,
el uno en Roma y el otro en Antioquía. Pero lo interesante es que en esta carta de él, fechada hacia el año 106-107, también Ignacio Antioquía hace también una referencia a lo que estamos hablando de la jerarquía eclesiástica. Aquí mismo lo dice Ignacio Antioquía, dice, y apremiando la obediencia a quienes, a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos gobernantes. Primera mención de orden en tres variantes. ¿Ve? O sea, el primero que ya hace ya una distinción más clara sobre lo que era la jerarquía eclesiástica, episcopos, presbíteros y diáconos, que también hace alusión también Clemente Romano, pero aquí de una manera más abierta, de una manera ya más estructurada, casi solamente 10 años después, trascendiendo el siglo segundo, con la misma iluminación del Espíritu Santo, es Ignacio Antioquía. Esa misma dignidad, esas mismas características de lo que es la jerarquía eclesiástica se conservan hoy en día en la Iglesia Católica, que tenemos episcopos, que tenemos presbíteros y que tenemos diáconos. En este diccionario bíblico ilustrado, este es un diccionario bíblico ilustrado Holman, este es un diccionario evangélico también, aquí dice, de la editorial España. Hago mención porque este diccionario, ustedes pueden mirar aquí lo que dice en su portada, dice Premio CEPA Mejor Diccionario Bíblico, Asociación de Editores Evangélicos también. En este segundo diccionario, como el primero que mostré, estos son de otros eruditos, al final al final de este diccionario aparecen todos los colaboradores, quiero que miren y verán aquí, perdón, dice colaboradores que escriben este diccionario. Y los colaboradores de este diccionario, a diferencia del primero que son 3, son varios, son 1 página, son 2 páginas, 3, 4, 5, son 6 páginas. Y 120 eruditos protestantes, entre pastores, biblistas, de diferentes seminarios, de diferentes facultades de teología. También en la página 1177 también hace una referencia a los padres apóstolos, aquí aparecen, padres apostólicos, y también quiero leer, muy interesante, dice, entre esos padres apostólicos está la colección que incluyen 2 epístolas de Clemente, ahorita vamos a hablar un poco de esa, obispo de Roma, luego de quién, de Lino y Anacleto. O sea, en este mismo diccionario evangélico no niegan que en la iglesia en Roma, después del martirio de Pedro y Pablo, sucedieron en esa misma jerarquía, primero Lino y después Anacleto. Habla sobre la primera epístola de Clemente, que es la que está haciendo referencia justo L. González, es la más importante. Dice, la primera epístola que data del año 96, como lo he dicho anteriormente, se la escribió a la iglesia de Corintios, ya sabemos, en una jurisdicción en 2 países diferentes, atravesando el Mediterráneo, para tratar problemas internos, específicamente la expulsión de los presbíteros. Mire bien, un episcopo manda una carta a Corintio sobre un problema interno, que había una expulsión de los presbíteros por decisión de la congregación. Por eso decía que la congregación no tenía derecho a expulsar a estos presbíteros, porque su designidad, su posición venía directamente por orden de los apóstoles. Clemente invita a la congregación a restituir a los presbíteros despedidos a quien los apóstoles habían seleccionado. La epístola ilustraba las constantes existencias de fracciones dentro de la iglesia en Corintio, aún después de que Pablo había tratado sus problemas en su epístola a dicha iglesia. Hicimos alusión hacia el año 51. Clemente también proporciona, nótese bien otra vez, eruditos bíblicos, mire bien, lo mismo que estamos hablando de Justo L. González lo dice este diccionario bíblico evangélico. Clemente también proporciona la idea básica de lo que es la sucesión apostólica al argumentar que se debía restituir a los ancianos debido a que habían sido designados por los apóstoles en persona. Ahí está. Entonces, con eso yo pues hacer alusión con obras evangélicas, cómo es importante el tema de la sucesión apostólica a finales del siglo I. Sigue diciendo justo L. González, ya para finalizar, porque esto ha sido así, como me gusta a mí, videos muy sintéticos, muy de una manera pues precisa, concisa. Dice también en la página 26, la popularidad de Clemente de Roma hizo que de muy temprano
en la iglesia, se le atribuían obras que no eran suyas con el propósito de hacerlas circular bajo el mandato de su autoridad. Entre esas, aunque no vamos a hacer mención, es la segunda epístola a los Corintios, ya que es de mediados del año 125, pero que los mismos eruditos, tanto católicos como evangélicos, dicen que es un escrito espurio, no tiene nada que ver con Clemente Romano. La primera sí. Y lo más importante, donde habla de la sucesión apostólica, sí tiene que ver, sí es de su autoría, así lo ven pues los mismos eruditos, tanto católicos como evangélicos. Pero os quiero dejar constancia, para ir finalizando, que la importancia de Clemente Romano, no solamente por su santidad, por su sabiduría, por ser un episcopo designado directamente, el tercero, por Pedro y por Pablo, después de Lino y Ecleto, como lo veíamos en estos diccionarios bíblicos enciclopédicos, y que mire, lo que más me causa a mí estopor es que cuando yo hago estos videos, ustedes pueden mirarlos en mi canal, videos apologética católica, Rodrigo Calvo ha tenido la amabilidad también de compartir muchos de ellos. Miren, yo a los amigos evangélicos apologistas, miren, les doy todas estas obras de sus propias fuentes, no solamente como me dicen que muestro las carátulas, no, el contenido, una disertación, comparo esa información con las Sagradas Escrituras y sin embargo es increíble ver la obstinación, lo cerrado que son, que estos mismos apologistas no creen. No solamente porque me crean a mí, que soy un simple teólogo, no más, yo me defino un simple estudiante de teología, un estudiante de Sagradas Escrituras, sino a sus propios eruditos, a sus propios pastores, a sus propios doctores en Sagradas Escrituras y no creen. Inclusive, con lo que está haciendo referencia justo L. González sobre la autoridad que tenía Clemente Romano en esa misma iglesia primitiva, vamos a ver las dos últimas menciones también, como lo prometí, de Biblias, diccionarios y libros de historia eclesiástica de la rama protestante. Esta Biblia es una Biblia de estudio también muy importante. Esta es la Biblia de estudio arqueológica de la Nueva Versión Internacional. También es una Biblia, ustedes pueden mirar el grosor, es una Biblia que tiene mucha información sobre lo que es el plano histórico y arqueológico, es muy importante, muy interesante. También, cuando nosotros vamos a mirar, a ver en las mismas investigaciones que yo he hecho, sobre lo que habla sobre quién escribió la carta a los hebreos, porque como tal, sobre la autoría de la carta de los hebreos hay una gran discrepancia. Las otras epístolas, sobre todo que se le atribuyen a Pablo, en todas en su prólogo, dice Pablo ser el autor. Las cartas que escribió pastorales, las cartas de la cautividad, las cartas que escribió Pablo a las diferentes comunidades. Con la carta a los hebreos hay en los mismos eruditos, hay algunas objeciones sobre quién es su autor. Aquí aparece, aquí está para que ustedes vean que no estoy mintiendo. Aquí aparece lo que dice sobre la introducción de la carta a los hebreos. Y lo interesante de eso es que estos eruditos de esta Biblia protestante dicen que entre la autoría de la carta a los Clementes, unos dicen Clemente de Alejandría, aproximadamente hacia el año 150 y 215, teorizó que Pablo les escribió a los hebreos esta carta, ¿ve? Y que después Lucas tradujo el texto a un griego. Otro de los mismos padres de la iglesia es Orígenes, entre el año 185 y 253. Él dice que esta carta la escribió Lucas o posiblemente Clemente Romano. Entonces es interesante ver. Ponen a Clemente Romano Orígenes también a la par, casi como si fuera el autor, posiblemente porque no se sabe, al igual que pudo haber sido Pablo o Lucas. Otro de los padres de la iglesia que fue Tertuliano, también del 155 al 220, especula que esa carta la escribió Bernabé, también Bernabé Levita, el que era de Chipre, cuyo era pariente también, su sobrino era Juan Marcos. Y también dice en esta Biblia evangélica que Martín Lutero también, padre de la Reforma Protestante en el siglo XVI, propuso como autor de esa carta a Apolos, ese gran erudito, también apologista también, que se menciona en Hechos de los Apóstoles. Entonces, mire bien, los posibles autores en esta misma Biblia evangélica de Carta de los Hebreos, entre los que mencioné, lo más interesante y lo que quiero hacer cotación es que Orígenes posiblemente él adjudica esa carta a Clemente Romano. Finalmente, en esta otra Biblia de estudio Holman, esta es otra Biblia evangélica, ustedes miren acá, dice Biblia de estudio Holman también, de la editorial Holman, esta también es una Biblia evangélica, muestro que es de la Reina Valera del año 1960, para que no quede dudas que no es una Biblia evangélica también, es una Biblia de estudio, ustedes pueden mirar el grosor, tiene mapas, tiene gráficos, en fin, es muy interesante esta Biblia. También, en uno de sus artículos, donde habla
sobre origen y transmisión de lo que es el canon del Nuevo Testamento. Ustedes pueden mirar, a ver, o sea, notas de estudio. Dice también estos otros eruditos. Miren ven que son diferentes eruditos los que estamos consultando. Cuando habla en la página 1453 sobre lo que es la testigo y autoridad del canon del Nuevo Testamento en la iglesia primitiva. Aquí está. Aquí lo muestro. Aquí aparece al final de la página. Y mírenlo también, lo que también dice que tiene una relación muy directa con Ignacio de Antioquía, por eruditos, por pastores, por teólogos de las ramas evangélicas. Dice, aunque pasaron varios siglos hasta que hubo acuerdo entre la mayoría de las iglesias con respecto a la colección definitiva de los libros que forman el canon del Nuevo Testamento, muchos de los libros fueron ampliamente reconocidos como escritura desde muy temprano. Por ejemplo, dice, en el año 96, otra vez, después de Cristo, Clemente de Roma citó el Sermón del Monte que aparece en Mateo capítulo 5 y 7 y lo consideró como una escritura sagrada. Como miembro de una iglesia, nótese bien lo que dice, como miembro de una iglesia fundada por un apóstol, o sea, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, dice, Clemente probablemente tuviera en aquella época acceso a casi todos los 27 libros canónicos en ese entonces. O sea, ahí está también, o sea, da a entender de que Clemente Romano era un sucesor inmediato de los apóstoles en la ciudad de Roma, que conocía muy bien tanto el Antiguo Testamento, como lo dice Justo L. González aquí, como también los textos neotestamentarios, y que también hacía una exhortación sobre todo al Sermón del Monte que aparece en Mateo capítulo 5 y capítulo 7. Bien, mis amables amigos, en sí este era este breve recorrido de orden histórico, de orden arqueológico, de orden bíblico, con eruditos. Cité un libro de historia de la iglesia de Justo L. González, también diccionario Holman y este otro diccionario también, o sea, son dos diccionarios evangélicos, que es diccionario enciclopédico ilustrado, y también vimos 5 Biblias evangélicas de estudio, Biblia de estudio Holman, una, Biblia de estudio arqueológica, 2, Biblia tras las huellas del Mesías, 3, Biblia de estudio de las Américas, 4, y la Biblia de estudio Rally. Entonces, eso pues para reforzar, para que no quede dudas que lo que hemos dicho acá, lo que hemos explicado, tiene respaldo de estos eruditos del mundo protestante. Bien, hasta aquí mi intervención, entonces dámosle paso a comentarios que quiere hacer nuestro amigo Rodrigo y también la opinión de la audiencia. Adelante, Rodrigo. Ok, Guido, muchísimas gracias. Pues bueno, yo aquí quiero complementar un poquito utilizando Biblias católicas, la Biblia Didache. Ahorita hay unas respuestas que voy a transmitirte. Por ahora te voy a transmitir esta de rompeodres. A ver, te la voy a transmitir. Aquí yo las he estado anotando. Ahorita hay solo dos preguntas. Yo voy a responder una, pero hay una directamente para ti. Dice, pregunta para Guido. Jeremías 36 confirma que el libro de Baruch es inspirado por Dios. Bueno, no es una pregunta directamente relativa al tema, pero si quieres, si lo deseas, lo puedes explorar. De todas formas, bueno, aquí utilizamos la Biblia, entonces la Biblia DH. Voy a hacer dos comentarios. Primero, utilizando una de las citas que utilizó Guido, que es Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30. Dice así: Guardianes, en griego episcopos, es de origen de la palabra obispo. La terminología, la jerarquía de la iglesia y los cargos ministeriales particulares se elaborarían en términos más precisos en los años venideros. Los obispos son los sucesores directos de los apóstoles como pastores, son nombrados para dirigir y cuidar la grey de Cristo. La iglesia así estructurada está instituida por Cristo mismo a través de su acto de redención, debido a que ofrece ofrece los sacramentos a los fieles como fuente de gracia santificante. La gracia, Perdón. La iglesia es sacramento de salvación para todo el mundo. Numerales 181 y 780 del Catecismo. Y voy a leer algo relativo a la sucesión apostólica, si me lo permiten. Vamos a ver el numeral 60 de las explicaciones apologéticas de esta misma Biblia. Pues tengo ahí otros apuntes, pero para no alargarnos en este tema, vamos a utilizar solamente esta Biblia. Dice que la sucesión apostólica
Cita de Mateo 16, versículos 18 al 20. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotaré. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Le repartieron suerte, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles, Hechos 1:26. Dice así: la asociación apostólica representa como la autoridad doctrinal y de gobierno de la iglesia instituida por Cristo mismo a través de los apóstoles, bajo el mando de San Pedro y la comunión con él. Ha sido transmitida a través de los siglos en una jerarquía católica. Cuando Cristo estableció la iglesia como la asamblea de los fieles de Dios, le dio una estructura y una jerarquía visibles. Lo hizo eligiendo a 12 apóstoles para servir como sus primeros obispos, y de entre los hombres escogió a San Pedro como su cabeza, la roca, la cual sobre la cual él edificaría su iglesia. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Al darle las llaves del reino a San Pedro, Cristo nombró su principal apóstol como vicario, la fuente y el signo de unidad ah, de la iglesia en la tierra. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles formaban un único colegio apostólico. Por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Eh, Catecismo de la Iglesia Católica 330. San Pedro y los apóstoles enseñarían en nombre de Cristo bajo la guía del Espíritu Santo, que garantiza la autoridad de la enseñanza de la Iglesia, Magisterium. Estará siempre protegida de los errores doctrinales. Poco después de que Cristo ascendiera al cielo, los apóstoles se dieron cuenta de la necesidad de nombrar sucesores. Ellos sabían de la misión que Cristo les había confiado, que Cristo les había confiado era continuar más allá de su muerte y preservar hasta la segunda venida, de modo que eligieron a San Matías para ocupar el lugar de Judas. Más tarde el mismo Cristo llamó a San Pablo para ser apóstol. San Timoteo y San Tito también estuvieron entre los primeros hombres designados y ordenados para compartir la misión apostólica. Numeral 77, 883 a 896 y numeral 1087. Los primeros apóstoles de la Iglesia, como el Papa San Clemente I, dan testimonio de la sucesión. Entonces aquí dice Clemente, capítulo 44, numerales 1 y 3. Todos los obispos católicos asumen hoy su cargo a través de la consagración episcopal, y remonta su autoridad en una línea ininterrumpida hasta los primeros apóstoles del siglo I del cristianismo. El mismo Papa es sucesor directo de San Pedro. El catecismo aborda esta cuestión en el numeral 880. Entonces, bueno, aquí tenemos esta Biblia. Hay otras, pero vamos a responder las preguntas del público. En este sentido, voy aquí a compartir un segundo. A ver, compartir pantalla. Perdón, aquí creo que está en la pantalla 1. Compartir. Me permiten un segundo. Ok. A ver, voy a intentar entonces con esta otra pantalla, perdónenme. Esta está bien. Por una pregunta que hicieron puntualmente. Dice, hermano Rodrigo, ¿cuál es la diferencia de la sucesión apostólica de los ortodoxos con la nuestra? Bueno, entonces, yo les quiero compartir aquí un poquito sobre la sucesión apostólica. Ambas son válidas, ¿sí? Recuerden que esto no se quedó en 12 apóstoles, aunque nuestra iglesia tiene 12 apóstoles. Resulta que la iglesia ortodoxa también tiene un sucesor apostólico, que es el patriarca ortodoxo de Constantinopla. Aquí vamos a intentar, tratar de compartir. Ok, bueno, no puedo mostrar la pantalla completa, no sé por qué, pero con esta pantalla es suficiente. Entonces,
Vamos a mirar los 12 apóstoles actuales de la Iglesia Católica. Primero tenemos al Papa, también reconocido por la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa como el Patriarca de Occidente, ¿sí? Que se llama el primero entre iguales. Luego tenemos al Patriarca de Alejandría de los Coptos, el Patriarca Maronita de Antioquía de los Maronitas, el Patriarca Melquita de Antioquía de los Melquitas, que tiene también siempre de la Iglesia Melquita los títulos de Patriarca de Alejandría y Patriarca de Jerusalén, el patriarca de Antioquía de los sirios, el patriarca de Babilonia de los caldeos, el patriarca de Cilicia de los armenios, Cilicia, bueno, octavo, el patriarca de Constantinopla de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, o sea, la cabeza principal de la Iglesia Ortodoxa se cuenta entre estos 12, actualmente en diálogo con el Papa. Recordemos que él ya ha comenzado a decir que es necesario volver a unir las dos iglesias en una sola, la ortodoxa y la católica apostólica romana, en una sola iglesia. Ok, ahorita veremos sus nombres. Y tenemos los patriarcas latinos titulares, que es el patriarca de Jerusalén, el patriarca de Lisboa, el patriarca de Venecia y el patriarca de Indias Orientales. Ahora, para los que quieran conocer sus nombres, entonces tenemos, obviamente, el Papa Francisco, que es el sucesor de Pedro. Tenemos el patriarca de Alejandría de los Coptos, que se llama Ibrahim Isaac Sidrak, o sea, son los actuales. El patriarca maronita de Antioquía, Bechará Butros Rají. El patriarca melquita de Antioquía, Yusef Absi. El patriarca de Antioquía de los sirios, Morán Mor Ignacio Afrem II Karim. El patriarca de Babilonia de los caldeos, Luis Rafael I Saco, el patriarca de Cilicia de los armenios, Gregorio Pedro XXII Chabroyán, el patriarca de Constantinopla de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, que es, bueno, el patriarca que ahorita rige la Iglesia Ortodoxa, que se llama Quirios Bartolomeus I, ¿ok? Y de los patriarcas latinos titulares tenemos el arzobispo Pier Battista Pizzaballa, administrador apostólico, ¿sí? Y ahora tenemos, bueno, el patriarca de Lisboa, que es Manuel José Macario do Nascimento Clemente, que se llama Manuel III. Tenemos a Francesco Moraglia como patriarca de Venecia, y de patriarca de las Indias Orientales a Felipe, perdón, Neri Antonio Sebastián do Rosario Ferrao. Ahora, por el lado de los ortodoxos, tenemos los siguientes patriarcas. Tenemos el patriarca ecuménico, que es el principal, el que ya habíamos nombrado en la lista anterior. Dice, toda su santidad, obispo de Constantinopla, Nueva Roma y patriarca ecuménico Quirios Bartolomeos I. El patriarcado de Alejandría está a cargo de su beatitud, papa y patriarca de la gran ciudad de Alejandría, Libia, Pentapoleos, Etiopía y toda África, Quirios Teodoro II. Patriarcado de Antioquía, su beatitud, patriarca de la gran ciudad de Dios, Antioquía, Siria, Arabia y Cilicia, Iberia, Mesopotamia y todo el Oriente, Quirios Ignacio IV. Patriarcado de Jerusalén, su beatitud, patriarca de la santa ciudad de Jerusalén y toda Palestina, Siria, Arabia y más allá del Jordán, Caná de Galilea y la Santa Sion, Quirios Irineos. Patriarcado de Moscú, su beatitud, patriarca de Moscú y de toda Rusia, Quirios Alexis II. Patriarcado de Serbia, su beatitud, arzobispo de, bueno, metropolita de Belgrado y Karlovic y patriarca de los serbios, Quirios Pavale. Luego viene el patriarcado de Rumania, su beatitud, arzobispo de Bucarest, metropolita de Ungrovalaquia y patriarca de Rumania, Quirios Teoclist. Patriarcado de Bulgaria, su beatitud metropolitana de Sofía y patriarca de toda Bulgaria, Quirios Maxim. Patriarcado de Georgia, su beatitud arzobispo de Metsheta y de Vitsili, patriarca católicos de toda Iberia, Quirios Lía II.
Iglesia de Chipre, entonces tenemos a su beatitud, arzobispo de Nueva Justiniana, de todo Chipre, Crisóstomos. Iglesia de Grecia, su beatitud, arzobispo de Atenas y toda Grecia, Duolos. Iglesia de Polonia, su beatitud, arzobispo de Varsovia y de toda Polonia, Saba. Iglesia de Albania, su beatitud, arzobispo de Tirana y toda Albania, Anastasios. Iglesia de República Checa y Eslovaquia, su beatitud, arzobispo de Praga y toda la República Checa y Eslovaquia, Nicolai. Y arzobispado de Finlandia, su eminencia arzobispo de Karelia y toda Finlandia, K. Johan. Ok, entonces estos son como los arzobispos que tenemos actualmente, bueno, que tienen actualmente los ortodoxos, los sucesores apostólicos, y aquí tenemos los sucesores apostólicos de la Iglesia Católica Apostólica, que son estos 12. Obviamente después del cisma de Oriente, pues surgieron estos otros, perdón, aquí, perdón, surgieron estos 15, ¿sí? De la Iglesia Ortodoxa. Bueno, entonces, esto era lo que yo quería como compartir. Y por otro lado, entonces, la segunda pregunta es para Guido. Dice, Jeremías 36 confirma que el libro de Baruch es inspirado por Dios. No sé si Guido quiera responder esta pregunta mientras yo reviso si hay otras preguntas ahorita en vivo, aunque no veo más. Si tienen preguntas, es el momento de preguntar. Quiero saludar de todas formas mientras Guido prepara la posible respuesta. Quiero saludar a los hermanos que están en el canal Mesa Redonda, a Germán Posadas, a John Albeiro Chávez, a ver, Alex Gaya, a Miguel Cano, a Santiago Aldana, a Marimar, bueno, ok, Miguel Cano, a John Albeiro Chávez, ya lo nombré, que ha estado activo en la red hoy, a Santiago Aldana, a Ramiro Navarro, a Germán Posadas, a Juan López, a Mauro Reyes Rojas. Y en el canal de Rodrigo Calvo quiero saludar a Guillermo Ruiz, a Iván Mungía, a Jorge Huerta, a Mario Baltazar, a Luis Alfredo Parra, a Pamela Wilches, a Marimar, a Luis Alfredo Ruiz Parra, a Santiago Dolores, eh, que dice que la historia lo trajo a la iglesia cristiana católica. Dios lo bendiga, gracias por su conversión, gracias por creerle a Cristo. Acoustic Music, que el Señor le bendiga. A ver quién más vemos, a Luis Alfredo Ruiz Parra, ya creo que lo nombré, a Bellanito, nuestro hermano que siempre está fiel en las redes, a Matt, que el Señor le bendiga, a Franklin Willy Palencia. Dice, estoy muy orgulloso de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo gracias a las enseñanzas del Padre Luis Toro y a todos ustedes. A ver, ¿quién más se encuentra? A Nelly Cuajo, a Rompeodres, que fue el que hizo una de las preguntas, a Mayre López, a Pamela Wilches, ok, a Mario Baltazar. A ver, ¿quién más vemos aquí? A Edgar José Loloy Valencia. Que me pregunta que si también lo estoy transmitiendo en Facebook. También está transmitiéndose en Facebook. A Rompeodres, a Jotrogon, ok, a Franklin Willy, a John Albeiro Chávez, ok, veamos a ver quién más encuentro así, a Mario Baltazar. Bueno, creo que estos son la mayoría de los que han estado presentes. Sergio Pimentel, Dios te bendiga. Marco Antonio Barragán, GBOC 68, Dios te bendiga, casi lo dejo por fuera. Basilio Francisco, que también ha estado en la transmisión. A Ramón Najarro Sánchez, Dios les bendiga.
Respuestas Católicas Cristianas, bienvenido hermano Miguel Cano, a Marco Antonio Barragán, a Pedro Guec, a David Alejandro Mejía, a Mayra López, a Hilde Ríos, muchas saludes, a Cris, ¿qué? Chinofer Caal, Carlos Pereira, Rosa Araujo, Walter Bustamante y bueno, por ahora estos son todos los que se han hecho presentes en el canal. Gracias, gracias por estar presente y Germán Posadas y quiero entonces a ver si Guido quiere respondernos otra vez la pregunta que nos dejó Rompeodres. Dice otra vez, se la repito, pregunta para Guido, Jeremías 36 confirma que el libro de Baruch es inspirado por Dios. Yo sé que no tiene que ver con el tema, pero pues si le quieres contestar, pues adelante. Sí, mira, Rodrigo, yo creo que ese es, bueno, ese es otro tema. Yo creo que el tema ha sido muy claro y muy específico y no nos salgamos de esa atmósfera porque ha sido creo que ha sido un especial muy interesante. El tema era la sucesión apostólica y si había alguna pregunta con ese tópico, pues evidentemente sí vamos a responder. Ya hablar de los libros deuterocanónicos y su autoricidad, pues nos vamos a salir del tema y se pierde el hilo conductivo de lo que teníamos en la noche de hoy. Yo creo que ha sido interesante. Tú hiciste otro aporte muy importante sobre ya esa misma situación de los patriarcados, de la misma tradición y de la misma sucesión tanto en la iglesia cristiana ortodoxa y pues ese era el objetivo en la noche de hoy para no hacerlo pues más largo y más extensivo, que sea una cosa más de orden concreta. Esa sería de pronto con el respeto que merece, pero ese tipo de preguntas no la va por parte mía, no, porque si no, entonces nos vamos a desviar del del tema tema que principal. tenemos por la noche de hoy. Ok, hay otro tema otra pregunta de Julio Loaiza que está haciendo a través del canal Rodrigo Calvo en estos momentos, que pregunta, ¿qué significa la infalibilidad papal? Hablando del apostolado, ¿tú nos podrías dar alguna claridad acerca del tema? Bueno, ese tema sí es interesante, o sea, la infalibilidad pontificia es un dogma de fe en la iglesia, entiéndase por dogma una verdad revelada por la misma magisterio eclesiástico y definida como tal. Fue definida en el Concilio Vaticano I a finales del siglo XIX por el Papa Pío IX, en el cual, y es interesante porque a veces la gente no tiene claridad lo que es la infalibilidad pontificia, simplemente que el Papa como el vicario de Cristo, como el obispo de Roma, como el sucesor legítimo de Pedro, en su mismo cargo y como teniendo como fuente lo que es la Biblia y la tradición, no puede fallar en cuestiones, o sea, no puede tener ningún error en cuestiones que tienen que ver con lo que es la fe y la moral. Y es interesante eso, o sea, opiniones personales de los papas no es infalibilidad, inclusive que los papas después de que se definió esa misma infalibilidad en el Concilio Vaticano II, como tal, solamente un papa lo ha tomado a nombre propio, que fue el Papa Pío XII, cuando en el año de 1954 definió lo que era el dogma de la Asunción de María. De resto, es parte de lo que es el magisterio ordinario de los papas, o sea que de eso también se ha hecho toda una leyenda negra, una especie de telaraña, porque los evangélicos no saben lo que es sucesión apostólica y piensan que lo que el papa pueda ocurrírsele, eso ya es como decir a la par como si fuera una palabra divina y no, no es así. Solamente el papa como el maestro, porque la misión del papa es eso, gobernar, enseñar y santificar. Por eso el término papa, padre y pastor, que guía a las ovejas, pero siempre con la iluminación del Espíritu Santo y también con las bases que he dicho yo, que son la Biblia y también la tradición cristiana. Ese sería más o menos un breve resumen de lo que es el dogma de la infalibilidad pontificia. No sé si tú quieras agregar algo más sobre eso. No, yo creo que está bien ilustrado ese argumento. Pero hay otra pregunta de última hora del hermano Iván Mungía. Te pregunta, hermano, ¿la palabra papa cuándo se empezó a utilizar? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. La palabra papa es más o menos del siglo tercero, más o menos, y se le da también a los otros patriarcados, como le digo, es pater y padre y pastor. Es un título honorífico, porque en realidad el título bíblico es episcopo. Inclusive el papa es obispo de Roma. Ese es el título como tal
bíblico que se le asigna, hay que tener en cuenta que el Papa no tiene cargo de apóstol, o sea, en la Iglesia Católica no hay cargo de apóstol. Los apóstoles como tal fueron los apóstoles que caminaron con Jesucristo, Matías que reemplaza a Judas, y hay otros dos personajes que se les da esa misma dignidad, que son Bernabé y Pablo. El Papa es obispo. Ese es uno de los papas, ese es el principal bíblicamente hablando. Entonces, de hecho, también ya después con el tiempo se le fue adjudicando solamente a su persona, pero hay otro título muy interesante, Rodrigo, entre los muchos que tiene, y tal vez el más significativo, con el cual se designaba un papa de esa época, del siglo V, siglo VI, que era León Magno, que era el de siervo de los siervos de Dios. Ese título casi no es tan conocido, y es en realidad lo que identifica a un papa, es un siervo de los siervos de Dios, o sea, es un papa para servir. Y nosotros vemos hoy en día lo que es el carisma, lo que es la forma tan atrayente del Papa Francisco, inclusive con los no católicos, porque tiene, por así decirlo, una unción especial. Entonces, eso es más o menos en ese mismo contexto de Papa, y ya después ya se adjudicó solamente al obispo de Roma. Pero como tal hay otros títulos: patriarca de Occidente, primado de Italia, sumo pontífice, obispo entre los obispos, sucesor del príncipe de los apóstoles, pero el que más me gusta a mí, creo que el que más se identifica, es el de siervo de los siervos de Dios. Incluso que cuando renunció el Papa Benedicto XVI, él también se adjudicó otro título, que era el de un discípulo de Jesucristo, y como un simple labrador en la viña del Señor. Así mismo se catalogó el Papa Benedicto XVI como un simple labrador en la viña del Señor, y eso demuestra también lo que es la humildad, la sencillez, y lo que es pues la misión tan importante que tienen de ser pues ese peso tan enorme que es pues dirigir a la Iglesia Católica, que en el momento tiene más de 1.300 millones de fieles en todo el mundo. Bueno, aquí hay otra afirmación. Dice Luis Alfredo, perdóname un segundo, aquí vamos a mirar. Lo importante es que aquí podamos estar listos para contestar las preguntas acerca del tema. Ok, dice Luis Alfredo Parra que es importante que ilustremos acerca de las sectas que se hacen llamar católicos ortodoxos, pero no tienen sucesión apostólica, como episcopalianos, veterocatólicos, ortodoxos, indeptes y guadalupanos. Sí, efectivamente, esas son sectas posteriores que vienen desde el año 1800 hasta hoy, que hoy en día se han autonombrado como católicos. De hecho, por ejemplo, algunos de ellos utilizan el misal romano y todo para celebrar sus misas, pero curiosamente dicen que no están en comunión con Roma, algo que es paradójico. Ahora, Iván Mujía quiere hacerte otra pregunta. Dice, hermano, ¿el Papa es el único que tiene la autoridad de dar el visto bueno ante un concilio como lo hizo San Pedro? Ya que Pablo, aunque propuso eliminar la circuncisión, Pedro tomó la decisión. O sea, ¿es únicamente Pedro, el sucesor de Pedro, el que toma este tipo de decisiones definitivas? ¿O cómo es la lógica de un concilio? Bueno, antes quería agregar un poco más, porque esa otra pregunta era interesante. Con respecto a lo de la autoridad del Papa, tú mismo lo decías, quiero agregar un poco más. A raíz del Concilio Vaticano I, hubo una deserción, hubo un cisma, sobre todo en algunos países de Europa, que son los llamados veterocatólicos o los católicos antiguos, que no aceptan, por así decirlo, ya la autoridad del Romano Pontífice. Y en el siglo XX, después de lo que fue también el Concilio Vaticano II, también viene otro gran cisma también de lo que son los llamados lefebristas, o la comunidad de San Pío X también, con el arzobispo Marcel Lefebvre. Eso es interesante mirar a ver, porque esos son los dos grandes cismas que también se hacen llamar católicos, pero evidentemente no están en comunión con Roma. De hecho, algo tan interesante, porque el colegio episcopal como tal, los obispos en todo el mundo son sucesores de los apóstoles, pero el Papa es primus inter pares, o sea, el primero entre iguales, porque él tiene una jerarquía, es el sucesor legítimo de Pedro, que fue designado directamente por Jesucristo. Acordemos que Jesucristo tiene una preelección especial por Pedro.
Y es a él el que le promete en Juan 21, 15, 17, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, la autoridad del Papa está por encima inclusive del colegio episcopal. Y los obispos en comunión con el Papa, ahí está lo que es la colegibilidad apostólica, episcopal. Tan interesante es, Rodrigo, y tú que fuiste seminarista, que conoces mucho más acerca de la liturgia, acuérdate que en la liturgia de la palabra, esto en la liturgia eucarística, dice, cuando el Padre está en la elevación, también dice, en comunión con el Papa Francisco y con nuestro obispo o nuestro arzobispo, ¿no? Porque es esa unidad es bonita, es interesante y que está también respaldada en Efesios 4, 5, ¿no? Una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Pero evidentemente el Papa está en un rango muy superior, inclusive que a todos los obispos, inclusive que a un concilio. Otra cosa es que un Papa se pueda desviar, otra cosa es que un Papa pueda cometer herejías, otra cosa es que también ha habido antipapas, que eso también hace parte pues de la historia de la iglesia, que nada se oculta, como decía el Papa Pío IX, decía, la iglesia católica no le tema a la verdad, entonces también han habido cismas, también han habido unos papas que llevaron una vida moralmente disoluta, unos papas simoníacos, o sea, lo que es el simonismo, o sea, por otras influencias, y eso pues hace parte también de la historia del pecado que hay en la Iglesia Católica. Afortunadamente, también tenemos papas muy santos, y acordémonos pues de todo lo que fue el pontificado de Juan Pablo II, un hombre extraordinario. Cuando Juan Pablo II murió hubo 3 millones de personas, eso no se ha visto nunca más en la historia de la humanidad, por ver también la misma irradiación de la santidad, esa misma unción del Espíritu Santo, y que actualmente también acompaña al Papa Francisco. Entonces, eso también es importante, lo que es la cátedra petrina. Entiéndase por cátedra petrina lo que es el magisterio pontificio como tal, que son más que todo las encíclicas o las bulas papales que hace el Papa, que es el mismo que convoca un concilio o un sínodo de obispos también para definir todas estas cuestiones de orden teológico, doctrinal, evidentemente es por la misma autoridad y por el mismo derecho que le corresponde. ¿Quieres agregar algo también, Rodrigo? Sí, hay otras preguntas. No, yo creo que es suficiente ilustración. Quiero responder a una pregunta aquí. Dice, ¿y los sacramentos? De Luis Alfredo Ruiz Parra pregunta, ¿y los sacramentos que ellos celebran tienen validez? ¿Son auténticos? ¿Son lícitos? Bueno, si hablamos de los ortodoxos, los sacramentos de ellos son completamente válidos. Nosotros los podemos tomar igualmente. Sí, hay una comunión parcial. En cuanto a los sacramentos, es una comunión total. En cuanto a los lefebristas, está en una situación irregular, pero los sacramentos que ellos celebran es válido. En cuanto a esta Iglesia Católica antigua y estas otras sectas, pues ya no son válidos estos sacramentos. Digamos que hasta los lefebristas podemos aceptar que, a pesar de su situación irregular, sus sacramentos son válidos porque tienen una sucesión apostólica. Y bueno, aquí viene otra pregunta para el hermano Guido. Dice, a ver, perdón, lo voy a buscar. Creo que es sobre Onesíforo, que si es el mismo segundo. Ah, ok. Pregunta para Guido. San Lino, segundo papa, es el mismo Onesífero. Así lo he escuchado en algunos hermanos católicos, que es el mismo personaje. ¿Es así, Guido? No, mira, Lino es una nave muy interesante. Y mira, qué cosa tan curiosa que en este mismo diccionario bíblico, el que te decía, se nombra Lino, porque muchos piensan que es algo inventado, que es un personaje pues que existió. Lo interesante es que si nosotros vamos a mirar a ver en este mismo diccionario bíblico que mostré anteriormente, aparece el nombre de Lino, una corta referencia, como le digo, es de un Alfonso Ropero. Veamos a ver lo que dice sobre Lino, para que tengamos una idea también de este personaje, que también aparece en las primeras cartas, en las primeras un libro sobre la sucesión de los apóstoles, ¿ya? Dice sobre Lino, dice acá, en este diccionario bíblico ilustrado, aquí lo tenía, vamos a mirar a ver que se me perdió, decía sobre Lino, dice que
fue un discípulo, aquí, bueno, ¿dónde aparece? Yo lo había visto acá. Ah, sí, Lino, dice, nombre propio, en griego es Linos, escrito también, dice, cristiano de Roma, saludado por el apóstol Pablo, carta a Timoteo, según de Timoteo 4:21. Nada más sabemos de él por el Nuevo Testamento. La tradición, otra de la tradición cristiana, asegura que fue el primer obispo de Roma después del martirio de Pedro y Pablo, como aparece en la carta que da Irineo de León, ya. Este obispo Irineo de León es muy interesante, es muy importante porque es el primero que, por así decirlo, va a ser como un trasfondo histórico para los primeros sucesores. Entonces, el primero que se le adjudica esa lista donde habla de Lino y después de Cleto, y sobre todo el que sí tenemos seguridad certera y absoluta que sí fue un personaje real es Clemente Romano. Ese sí es importante. Y también sobre Irineo de León, también porque eso es muy interesante. Si alguien quiere investigar un poco también sobre esas primeras listas de los sucesos de los apóstoles, también en la Biblia de estudio tras las huellas del Mesías, que mostré también anteriormente, también inclusive este mismo erudito evangélico da una corta referencia, sobre todo con Irineo de León, que me parece que es interesante para ahondar un poco más sobre el particular. Él habla sobre Irineo de León, dice, del 140 al 203, padre de la iglesia primitiva y apologeta cuyos escritos dieron forma al primer desarrollo de la teología cristiana. Tuvo como maestro a Policarpo de Esmirna, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Su obra más conocida contra las herejías, hacia el año 180, es una refutación del gnosticismo temporal. Sufrió el martirio por decapitación. O sea, aunque no lo nombra este erudito, a Irineo de León es el primero que publica una lista de sucesiones donde dice que en primer lugar estaba Lino, después Cleto y después Clemente Romano. Eso lo decimos para que cualquier persona después haga un poco más, estudio un poco más sobre el particular. Ok, hay otra pregunta del hermano Iván Mungía. Dice, hermano, otra pregunta. ¿Cuál es el versículo de la Biblia donde se mencionan cuatro papas? Pedro, Lino, Anacleto y Clemente. No, Sé ya que dijimos que no. se nombran Dijimos por que aparte, yo creo que en varios versículos. bueno, ya como decíamos otra vez, o sea, no hay seguridad, vuelvo a repetir, no hay seguridad que los personajes que se mencionan, que se habla de Clemente y de Lino, sean en realidad estos personajes. Eso es especulativo, eso hay que decirlo, pero vamos a volverlo a buscar para darle respuesta en este mismo diccionario enciclopédico. O sea, posiblemente pueden tener una relación directa el uno con el otro. Vamos a ver otra vez aquí, donde tenía yo, aquí, sobre Clemente, aquí está, sobre Clemente Romano, dice Clemente, aparece, que posiblemente puede ser, aparece en Filipenses capítulo 4, verso 3, porque se habla de un Clemente, posiblemente puede que sea ese mismo Clemente, que hace mención pues ya lo que estamos hablando de la carta a los Corintios. Y sobre Lino, vamos a buscar a ver, sobre Lino, lo acabo de decir, pero también para que la gente anote, sobre Lino, veíamos que aparece en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 21. Aunque no hay seguridad, es hipotético, es especulativo que sean los mismos personajes. Eso no quiere que no sean personajes históricos. Sobre todo de Clemente Romano sí hay una certeza absoluta por su carta a los Corintios hacia el año 96. Ok, hay dos preguntas más. Una es, ¿cómo murió San Lino? Bueno, esa sí no, esa sí, en realidad esa dice aquí, la tradición asegura que fue el primer obispo de Roma después del martirio de Pedro y Pablo. Esa sí no sabemos. Lo que sí puedo asegurar de que también es muy especulativo, pero también hay mucha probabilidad, es sobre el martirio de Clemente. Ese martirio de Clemente sí aparece en la Biblia de estudio tras las huellas del Mesías. Vamos a volver a buscar porque también él hace una referencia, este erudito Ken Dobson, él hace una referencia sobre Clemente y también sobre su martirio. Vamos a buscarlo a ver dónde aparece. Aquí dice, Clemente Romano, dice, obispo de Roma en el siglo I, autor de una carta hacia el año 96, a la atribulada iglesia en Corintio, conocida
Primera de Clemente. Una segunda carta conocida como Segunda de Clemente es una homilía que describe el carácter cristiano y el arrepentimiento, aunque Segunda de Clemente se le atribuyó a él. Los recientes estudios sugieren que puede ser obra de un autor del siglo segundo, pero dice este historiador y biblista evangélico en su Biblia Estudio tras la huella del Mesías, dice, según la tradición, Clemente Romano fue martirizado, arrojado al mar, atado a un ancla. Eso es como posiblemente la tradición dice que fue martirizado Clemente, se le ató un ancla y fue arrojado al mar. Es interesante también, y eso sí es histórico, lo más importante es el martirio de Pedro, y eso sí está atestiguado en la historia, y lo dije en relación al principio, en tiempos del enero, por eso sí es importante. Pedro crucificado en Roma, boca abajo, en la colina vaticana, donde actualmente está la Basílica de San Pedro, y el apóstol Pablo decapitado también en lo que hoy en día es San Pablo Extramuros, inclusive que hay unas de eso sí quisiera, si me permites, hay unas anotaciones de orden arqueológica que se encontraron en las criptas, se encontraron también esta aquí es una inscripción del año 200 de un presbítero, nombre Gallo, donde dice Pedro está enterrado aquí. Esto fue descubierto en las excavaciones que hicieron en tiempos del Papa Pío XII, donde asegura pues que en la cripta, en la gruta vaticana, en la catacumba, fue enterrado el apóstol Pedro, y también se descubrió más recientemente también unas excavaciones que se hicieron en San Pablo Extramuros, esta otra lápida donde dice Paolo, apóstolo mártir también. Esto también son gráficas que usted puede también investigar en Google y se le va a dar mayor información. Esas son ya pruebas de orden arqueológico, sobre todo de los dos primeros que son Pedro y Pablo. Bueno, hay una última pregunta de Javier Villegas. Bueno, hay dos preguntas más, pero digamos que una es relativamente al tema. Javier Villegas te pregunta, hermano Guido, ¿el Papa puede equivocarse en cuestión de doctrina o no? Bueno, de poder equivocarse, si lo va a hacer a nombre propio, sí. Si lo hace en nombre como vicario de Cristo, pues él mismo cometería una herejía, porque entonces estaría en contra de lo que es precisamente el magisterio eclesiástico. Es decir, mire, cuando el Papa habla, siempre cuando habla es cátedra, cuando habla es cátedra, tiene que ser apoyado, como decía, en las Sagradas Escrituras y en la tradición cristiana. En la historia de la Iglesia, después de lo que es la infalibilidad pontificia como tal, el único que se le ha adjudicado de nombre propio, hablando es cátedra, fue el Papa Pío XII, cuando definió como dogma de fe la Asunción de María, teniendo en cuenta que la asunción de María a los cielos es algo que hace parte de la tradición de la iglesia. Nuestros hermanos evangélicos nos critican mucho cuando dicen, bueno, y por ejemplo, muéstrame eso en la Biblia. Evidentemente no hay un texto, por así decirlo, escueto donde se hable de la asunción de María, pero sí hace parte de la tradición de la iglesia, de los padres de la iglesia, y aunque ellos no reconozcan, pero ellos tienen que entender que para nosotros los católicos el magisterio, la tradición es también importante y también es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero que un papa a nombre propio, o sea, personalmente él pueda decir cualquier barbaridad, pues evidentemente sí, porque tiene toda la libertad, pero entonces iría en contra de lo que son las normas, como así decirlo, del canónico, por el cual él ya no gozaría del título con el cual se les nombra como el sucesor del apóstol Pedro, ¿no? Aunque sí han habido papas herejes, sí han habido unos papas que se desviaron en la doctrina, eso no es que usted vea la historia del cristianismo, hubo una época en que hubo hasta 3 papas. En todo caso, todo eso hay que mirarlo desde el mismo contexto, mirar cada situación. En Papa Formoso, que fue excomulgado y después sus restos fueron después arrojados al río Tíber, pero eso a la gente hoy en día le parece eso como unas cosas aberrantes, pero como decía yo, lo que decía el maestro Germán Arciniega, la historia hay que juzgarla desde su mismo ambiente, con la mentalidad y la óptica de las personas de aquel entonces, ¿no? Pero como le decía, todo eso está hoy en día, no hay nada oculto, la Iglesia Católica no tiene nada oculto, inclusive que ahorita el Papa Francisco abrió los archivos de Pío XII con también toda la leyenda negra del Papa Pío XII en la época del nazismo también, que el Papa ayudó a salvar a gran cantidad de judíos durante la época de Hitler. Eso también ya todos los archivos han sido puestos para los estudiosos. Cualquier persona que vaya a la Biblioteca Vaticana que tenga algunas credenciales, que abren esos archivos y la persona puede estudiar. Evidentemente no a cualquier persona, ¿no? Porque es parte del patrimonio de la iglesia, cultural de la iglesia, pero si son con sus debidas credenciales, pues sí pueden hacer, y usted libros sobre la historia de los papas puede encontrar todo lo que quiera en internet o en cualquier librería.
buenos y malos, ¿no? Buenos, malos y regulares, santos y pecadores, mártires y todo lo que usted quiera. Claro, bueno, sobre la asunción de María, yo tendría que decir como biblista que una de las tres interpretaciones del Apocalipsis ubica la asunción de María en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Pero bueno, eso sería un tema de estudiar más a profundidad. Sergio Pimentel nos lanza un retro, dice, Rodrigo, ¿podrían hacer un programa de preguntas y respuestas? ¿Te animas? ¿Te animas a que hagamos un programa conjunto de preguntas y respuestas para el público de diversos temas que ellos propongan? ¿Me está diciendo a mi persona? Sí, señor, que hagamos un programa conjunto. Si es algo estructurado, sí. Es algo por el cual las personas ya de antemano, porque es que contestar algo así a la loca, no, pues ese no es mi criterio. Si de pronto hay ya un banco de preguntas en el cual se puede hacer un especial sobre un tema en particular, porque así se ilustraría más a las personas, sí. De pronto, si tú das un chat abierto y que las personas después digan, bueno, vamos a preguntas sobre María, preguntas sobre la iglesia, preguntas así, donde se puede hacer algo estructurado, evidentemente sí, porque eh, una pregunta y otra sí, a veces uno no tiene, hay que mirar, no tiene la vida de preparación en ese momento, no tiene, entonces, por el lado mío, no lo haría. Si es ya que las personas ya hagan sus preguntas de antemano y ya haya un banco de preguntas, o que después de la exposición, como está haciendo acá, traigan a colación ese tema, evidentemente, de parte mía sí, porque esa es la línea mía, la línea como teólogo es aclarar esta serie de cuestiones, pero con temas particulares, para que la persona se pueda centrar en lo que estamos hablando. Bueno, entonces ya sabes, Muchas Sergio Iván Mungía y Sergio Pimentel pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios y vamos estructurando una serie de temas y a medida que desarrollamos, por ejemplo, vamos a establecer un tema, ustedes hacen sus preguntas sobre María o sobre la iglesia o sobre la sucesión, los vamos, digamos, clasificando y con mucho gusto vamos a hacer un programa sobre temas definidos, no algo misceláneo, para evitar el desorden, como lo dice acertadamente nuestro hermano Guido. Eh, Hay una última pregunta, no sé si Guido la quiera contestar, del mismo hermano Iván Mungía. Dice, ¿de dónde sacaron la falacia protestante que Constantino fue el primer papa? Eso es muy interesante, eso es una leyenda negra. Yo hice una serie de videos en mi canal, inclusive con el Salvador Barragán y también después con Mónico Vázquez, donde todo eso que tiene que ver con Constantino, eso yo no sé, inclusive que algún apologista que no sepa historia, por ejemplo, Salvador Barragán es un apologista evangélica anabatista, él reconoció que eso es una leyenda negra. Simplemente esas son de las cosas, de las cortinas de humo que hacen los enemigos de la iglesia, pero hay que mirar, por ejemplo, que anterior a Constantino, ya como hemos visto, estaba hasta el Papa Clemente Romano y también muchos de los papas como Calixto y muchos otros fueron martirizados durante esas persecuciones. Lo único que sí causa confusión, que ellos no han podido entender, es que en el Edicto de Milán, desde el año 314, Constantino da lo que es la paz religiosa a los cristianos, a la iglesia que venía siendo perseguida, ya tiene libertad de culto, también bajo la influencia de su madre, que fue una santa católica, la emperatriz Helena, y también sobre la batalla que tuvo él en el puente Milvio contra Magencio, donde ve en el cielo el signo de la cruz, y es Pismón, donde dice in hoc signos vince, con este signo vencerás, eso es algo parte de la historia. Hay hasta el arco de Constantino en Roma, donde hace alusión a todas las cosas. De hecho, bien, si tú quieres, si puedes compartir el programa, o después no, con Mónico Vázquez explicamos toda esa leyenda, porque él se adjudicaba como obispo los obispos, Constantino, o pontífice máximo, todo eso hay que mirarlo en el mismo ambiente, eso se lo ubicó él, pero no la Iglesia Católica. En tiempos de Constantino, el obispo de Roma era el Papa Silvestre. Eso es también histórico, yo lo tengo en mi canal, si tú quieres lo puedes compartir o cualquier persona, videos apologética católica, o también puede indagar un poco más y se da cuenta que eso de Constantino, que fundó la iglesia, es completamente una falacia, es una cortina de humo y es una leyenda negra. Ok, muchas gracias Guido por compartirnos y bueno, por favor dejen sus comentarios en la caja de comentarios, valga la redundancia, para que podamos clasificar los temas. Ya vamos a tener aquí a Guido Rojas, a nuestro teólogo, o sea, vamos a clasificar los temas y vamos a hacer
como él ya lo dijo, vamos a responder preguntas y respuestas sobre temas organizados. Y entonces ustedes propongan sus preguntas y nosotros las vamos a contestar. Creo que ya lo de Constantino quedó muy claro. Y bueno, no, pues yo quiero agradecer a todos los que han estado en este momento al aire haciendo sus preguntas, a Guido por sus respuestas, por su participación, por compartir. Y bueno, no, pues agradecerle a todos ustedes su paciencia, su curiosidad por conocer la fe católica, la fe cristiana. Y bueno, no, darle muchas gracias a Guido por haber compartido este espacio con nosotros. Y no siendo más, creo que nos vemos hacia una próxima oportunidad. No olviden dejar sus comentarios en la caja de comentarios, sus preguntas para poder clasificar y hacer otros programas sobre temas distintos. También invito al hermano Guido que me comparta entonces el link de su intervención sobre Constantino para poder compartirlo en este canal. Y no siendo más, bueno, que el Señor les bendiga, feliz noche, gracias por sus intervenciones y que viva Cristo Rey. Bye bye. Bueno, yo creo que ya. Listo.